micrófono, Iván. Perdón. Está bien, canta muy bonito, pero después, si quieren, Vale, nos gorro. deleita. Al final nos deleita con su hermosa voz. Sale. Bueno, vamos a ver ecuaciones lineales. Una ecuación lineal diferencial de primer orden está representada de la siguiente forma. La siguiente forma es A1 por X es igual a la derivada de Y sobre la derivada de X más A0 por X por Y es igual a G de X. Se dice que es una ecuación lineal en la variable dependiente Y. Recordemos que tenemos dos tipos de ecuaciones. Una es dos tipos, de variables dependientes e independientes. En este caso, la variable dependiente la marcamos como Y, que es la que estamos buscando, y la variable independiente que también nos va a ayudar para resolver el problema o la ecuación diferencial va a ser la variable dependiente X. ¿Sale? Y está representada como se los mencioné anteriormente. Posteriormente, una vez que nosotros tenemos identificado esta parte, vemos que al dividir ambos lados de la ecuación 1 entre el primer coeficiente AX, se obtiene una forma más útil, la forma estándar de la ecuación lineal. Entonces, esta ecuación lineal, sí necesito que la vayan apuntando, la que está marcada aquí en azul, voy a poner esta parte de aquí, el puntero. La que estoy aquí seleccionando, chicos, esta ecuación de aquí, necesito que la anoten porque la vamos a ocupar para resolver las ecuaciones lineales. Entonces, una vez que determinamos una ecuación de esa forma, pues ya podemos resolverla por el método lineal. Tiene que estar siempre representada con la y', que es derivada de x sobre derivada de y sobre derivada de x, más la p de x por y igual a la función de x, ¿sale? Posteriormente buscamos una solución de la ecuación en un intervalo y, en el cual las dos funciones p y f son continuas. Entonces, antes de examinar un procedimiento general para esta solución, de la ecuación de la forma 2 vamos a observar diferentes casos para poder resolver separación por variables. Por ejemplo, tenemos que comprobar la ecuación, primero tenemos del lado izquierdo la ecuación derivada de y sobre derivada de x más 2xy es igual a 0, y la ecuación siguiente que es derivada de y sobre derivada de x, y más 5. Las dos pueden ser ecuaciones lineales. Sin embargo, las dos no se pueden hacer por separación de variables. ¿Por qué razón? Más adelante vamos a darnos cuenta por qué razón no la podemos hacer por separación de variables. Entonces, más adelante, ustedes cuando vean los ejercicios, se van a dar cuenta que al resolver una ecuación diferencial o se les plantea una ecuación diferencial, ustedes van a identificar o van a buscar la forma con base en los métodos de cómo resolverla. Ahorita yo les estoy diciendo los métodos cómo resolverlas. Les digo, pues esta es lineal, contéstenmela por lineal. Esta es separación de variables, contéstenmela por separación de variables. Esta es homogénea, me la van a contestar por homogéneas. Esta es Bernoulli, me la van a contestar por Bernoulli, ¿no? Entonces, coeficientes determinados, coeficientes no lineales, etcétera. Ustedes me van a decir, pues la contesto de esta forma, ¿no? Porque ya me está diciendo el profesor. Pero, sin embargo, si yo les pongo una ecuación, ustedes tienen que ser capaces de adquirir esta habilidad para poder determinar por qué método voy a resolver la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación de aquí abajo, pues es una ecuación lineal, porque si yo tengo aquí nuestra y', como la marca la función de aquí arriba, tengo más p de x, que en este caso sería 1, mi p de x, que no se ve aquí, y tengo la y, en este caso que está aquí, igual a la función de x, que en este caso f de x es la x. No, pero no se puede hacer separables. ¿Por qué razón? Porque si yo la paso del otro lado va a pasar restando, y si lo paso esta derivada de x por al otro lado, multiplicando, pues me va a derivar y x, pero si paso la y del otro lado como menos, regresa más, al final de cuentas, no voy a poder yo resolver la ecuación, porque nunca vamos a poder resolver una ecuación que tengamos una y con una suma de x. Siempre el valor de la variable tiene que estar multiplicando a la derivada. Eso es muy importante, ¿sale? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a seguir con esta parte. El método para resolver depende del hecho notable del lado izquierdo de la ecuación, que se puede formular en una forma de derivada exacta, en un producto multiplicando dos miembros para la función.
En este caso, la función que tenemos es la m de x. Y nos dice que, si ven la ecuación de aquí, tenemos que el producto de la derivada sobre la derivada de x por la mu de x, y es igual a mu por la derivada de x sobre la derivada, perdón, la derivada de y sobre la derivada de x, más d mu sobre la derivada de x por y. Esta le vamos a llamar la regla del producto. La primera es el producto, después la regla del producto. Posteriormente, del lado del miembro, de este lado vamos a tener mu por la derivada de y sobre la derivada de x, más mu por p de y. Estos dos deben de ser iguales para que se pueda cumplir con la ecuación. Todo este choro de aquí lo vamos a resolver con unas fórmulas bien sencillitas que les voy a enseñar ahorita. Unas fórmulas para poder determinar más fácil o resolver esta parte, ¿no? Porque ahorita lo ven, ay, no le entiendo nada, o tal vez uno sí. Profesor, Mande. disculpe por interrumpirlo. Oiga, Ah, dice mi compañero Marcos si lo podría aceptar. Es que no sí. por favor. Sí, perdón, es que como ya estoy. Ah, sí, son dos. Sí, Ya disculpe. los. No, Gracias. ya está. Ya está bien. Entonces, la igualdad es verdadera siempre que la derivada de mu sobre la derivada de x sea igual a mu de p. Entonces, la última ecuación que se puede resolver por separación de variables es integrando la derivada de mu por mu, que esto es igual a p de x, y resolviendo el logaritmo natural de mu de x igual a la integral de p de x por la derivada de x más la primera constante de integración. Entonces, vamos a determinar esta parte donde nos dice que se obtiene la mu de x es igual a la constante de Euler elevado a la p de x por la derivada de x. Existen infinidad de opciones, ¿no? Para determinar la mu de x. Todos multiplicando por las constantes, igual producen el mismo resultado. Por lo tanto, se puede simplificar la vida, como les dije anteriormente, y elegir la función que le vamos a llamar esta famosa función el factor integrante o el factor de integración. Importante, necesito que copien esta fórmula de aquí, ¿sale? La fórmula 3. La vamos a ocupar para todas las ecuaciones lineales. Por favor. Perfecto, vamos entonces a proseguir a resolver los ejercicios. Ok. Bueno, voy a compartirles pantalla. ¿Ya todos alcanzan a apreciar la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a representar nuestra primera ecuación diferencial y va a estar dada de la siguiente forma. ¿Sale? Nuestra primera ecuación o la ecuación lineal, ¿cómo nos dice? Primero es y', ¿no? Más nuestra p de x multiplicando la y, ¿sale? Y esto va a ser igual a la f de x o la función de x, ¿ok? Eso es como se nos está determinando una ecuación lineal. Entonces, ¿qué sugieren que hagamos para convertirla de forma lineal? Bueno, les voy a ayudar un poquito. Vamos a tener xy' más 4y, y esto va a ser igual a menos 3x al cuadrado, ¿sale? Solamente lo pasé el menos 3, lo pasé del otro lado con signo negativo. Después, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya la tenemos de forma lineal? Pregunta.
No. No la tenemos de forma lineal. ¿Qué nos está afectando la ecuación? La potencia. El cuadrado. No. Nos está afectando esta X que tenemos aquí. ¿Sale? Acuérdense que si arriba nos está diciendo que Y', ya tenemos Y', ahí está. Tenemos P de X, es el 4, ¿no? Bueno, que ahorita lo vamos a convertir, que no va a ser 4. Después va a ser el Y, pues ya lo tenemos, y la función de X, pues ya la tenemos, que es menos 3X al cuadrado. Entonces, vamos a dividir toda la ecuación entre X, porque nos está afectando la X. Recuerden que no solamente puedo dividir la primera, tiene que afectar a toda la ecuación. Entonces, al dividir toda la ecuación, nos va a quedar la ecuación de la siguiente forma. ¿Sale? Nos va a quedar aquí X sobre X, pues nos va a quedar Y' sola, más 4 sobre X, Y, igual a menos 3X, ¿no? ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos definido la ecuación de forma lineal, esta ecuación va a ser de forma lineal. ¿Sale? Ya la vamos a tener definida de forma lineal. Por lo tanto, vamos a proceder a encontrar los valores. Primero vamos a determinar cuál es nuestra función de X. Pues la realidad es que es menos 3X, ¿no? ¿Cuál es nuestra P de X? ¿Cuál es nuestra P de X? Pregunta. 4 sobre X. Sobre X. 4 sobre X. 4 sobre X. ¿Sale? Ok, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué es lo que hice? No. No. Ok, excelente. Entonces, una vez que ya tenemos definidas la función de X, la P de X, y ya está convertida de forma lineal, pues vamos a aplicar el factor integrante. El factor integrante, la fórmula nos dice que mu de X va a ser igual a un Euler elevado a la integral de P de X por la derivada de X. ¿Sale? Está determinada esa forma, la fórmula para determinar mu de X, que parece una M de X, no parece una mu, pero pues ustedes considérenlo como mu. Entonces, una vez que ya tenemos determinada esta fórmula de mu de X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituir los valores que tenemos, ¿no? Nuestra P de X para sacar el factor de integrante o el factor integrante o el factor de integración. Entonces, voy a borrar. Voy a borrar y vamos a tener lo siguiente. Decimos que mu de X va a ser igual a un Euler de la integral. ¿Cuál es nuestra? Ay, es que no me deja escribir. Ya. ¿Cuál es nuestro valor de la integral? ¿Cuál es nuestra P de X? 4 sobre X. 4 sobre X. Pero las constantes, ¿dónde van? ¿Dónde van las constantes? Afuera del integral. Afuera de... Ya, sí. Y va a ser 1 sobre X, ¿sale? Es lo mismo, 4 por 1 sobre X es 4 sobre X. Entonces esto va a ser por la derivada de X. ¿Sale? Vamos a resolver la ecuación. M de X va a ser igual al Euler de 4 veces el logaritmo natural de X más una constante arbitraria número 1, que al final de cuentas la voy a quitar porque ustedes ya se han dado cuenta que como son demasiadas integrales las que resolvemos, no tiene caso que las dejemos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues yo puedo, hay una propiedad que me dice que todo lo que esté multiplicando un logaritmo natural de cierta variable puede pasar como el exponente de esa variable que se está realizando, que se está determinando. Entonces, mu de X nos puede quedar igual a un Euler del logaritmo natural de X elevado a la 4. Más la constante que ya no la voy a poner porque al final de cuentas se va a quedar como constante. Entonces, ¿por qué subí el 4?
arriba, subí el 4 porque necesito eliminar el Euler con el logaritmo. Si se puede, pues vamos a buscar la función algebraica para poderlo eliminar. ¿Alguna duda? No. Excelente. Espérame un tantito. Tenía alguien aquí en sala de espera. O ya no. Entonces, una vez determinado esta parte, pues logaritmo con Euler se van y nos va a quedar que mu de x o m de x va a ser igual, a x a la 4. ¿Sale? Voy a borrar la parte de arriba. Una vez que ya terminamos nuestro factor integrante, pues vamos a ocupar una siguiente fórmula. La siguiente fórmula nos dice que m de x va a multiplicar a y esto va a ser igual a la integral de f de x por m de x o mu de x por la derivada de x. Ahí está, ¿no? Ya tenemos todos los valores. Vamos a sustituir nuestros valores dentro de esta ecuación. M de x nos quedó x a la 4, ¿no? Por y. Y este va a ser igual. ¿Cuál es el valor de nuestra f de x? ¿Cuál es f de x, chicos? Menos 3x. Menos 3x por mu de x, que va a ser x a la 4, por la derivada de x. Aquí podemos hacer algo de álgebra, si se puede. Entonces, x cuarta por y va a ser igual, en este caso, a la integral de menos 3, ¿qué? ¿X qué? ¿A la qué? A las 5. A las 5. A las 5, ¿sale? Entonces, hasta aquí tenemos ya determinada nuestra... Ah, ok, aquí me falta la derivada de x, ¿no? Vamos a poder integrar del lado derecho. Entonces, sabemos que las constantes salen de las integrales, por lo tanto, como las constantes salen fuera de los integrales, nos va a quedar que x a la 4 por y va a ser igual a menos 3 de la integral de x a la quinta por la derivada de x. ¿Sale? Si resolvemos la integral del lado derecho, del lado izquierdo lo vamos a seguir pasando igual, 4y es igual a menos 3, ¿entre qué? Entre 6. Exacto, recuerden que se le suma 1 al exponente. Entre 6 y este x va a la sexta, más la constante de integración, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos determinado este valor, este dato, 3 entre 6, ¿cuánto nos da? Tenemos Menos mitades. Menos 2. No, ¿cómo Un creen, medio. chicos? Un medio. Ah, sí, X perdón. 4y es igual. 3 entre 3, 1. 1. 3 Uno. entre 6 entre 3, 2. 2. Dos. Nos va a quedar menos un medio, ¿sale? De x a la sexta más la constante de integración. Vamos a despejar como queremos saber el valor de la variable y, que es nuestra variable dependiente, pues vamos a despejar. Entonces, vamos a tener aquí que x, que y, bueno, que y va a ser igual a menos un medio de x6 entre x a la 4 más c sobre x a la 4. ¿Cómo nos queda el resultado de la ecuación? Menos un medio. x6 entre x4, pues nos va a quedar x cuadrada. Y más c, así la podemos dejar, o podemos dejar x a la menos 4 para que quede en una sola función lineal, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, Dígame.
No, sí lo divide. Sí lo divide. De hecho, es como si lo tuviéramos menos un medio entre x6 entre x a la 4. Y esto va a ser igual a menos un medio. Es lo mismo como si representáramos menos un medio de x6 entre x cuarta. Acuérdate que solamente las variables son las que se van a dividir porque la constante no se puede dividir entre el x cuarta. Si tuviéramos otro valor, otra variable, pues ya. ¿Sale? Pero es lo mismo. Sí, por nada. Entonces, bueno, vamos a determinar el resultado de esta ecuación de esta forma. ¿Sale? Este es el famoso método lineal que nos va a servir. Este método, así como lo ven de sencillito, nos sirve para determinar la corriente, la ley de Kirchhoff, es muy importante porque cuando terminamos una ecuación diferencial que queramos calcular la corriente con base en el tiempo, pues vamos a calcularla por este método. Entonces está muy interesante, pero eso lo vamos a ver más adelante en las aplicaciones, ¿no? Entonces, igual para diferentes métodos, no es el único, ¿no? ¿Dudas, comentarios? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. ¿Ustedes están llevando la asignatura de álgebra lineal? Sí. Sí. Ok, entonces, pues yo creo que dentro de la asignatura de álgebra lineal, bueno, con álgebra lineal y con lo que es ecuaciones se van a volver poderosos, ¿no? En las matemáticas, más con ecuaciones, porque está más compleja. No es que sea yo, ¿eh? No es que sea yo, sino que simplemente, pues, la asignatura de ecuaciones está un poquito más canija, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a decir algo. Siempre les he dicho que las ecuaciones son muy importantes, que las aplicamos, ya les he dicho miles de veces, para traslación, rotación de robots, para brazos mecánicos, las podemos ocupar para diseñar, diseñar algún producto para cuando queremos hacer un análisis de ingeniería, se puede realizar. Entonces, es muy importante las ecuaciones, pero ahí viene otra parte. Si nos vamos al álgebra lineal, es muy importante el álgebra lineal y más para la carrera de ingeniería industrial. ¿Por qué razón se los digo, chicos? Porque lo que es el álgebra lineal nos va a servir dentro de nuestra carrera como ingenieros industriales para nosotros poder determinar o maximizar una producción o minimizar un costo dentro de la producción para determinar cuántas piezas voy a fabricar, o sea, maximizar a lo máximo, rendir a lo máximo con los recursos que tenemos y con nuestras restricciones que tenemos y cuál es el mínimo costo que podemos alcanzar. ¿Sale? Por eso, y el álgebra lineal nos va a servir para hacer esas iteraciones. Más adelante en una materia que se llama investigación de operaciones, van a ver esa parte. Entonces es muy importante que aprendan ustedes lo que es álgebra lineal, lo van a ocupar para su materia, créanme, porque cuando lleguen investigación de operaciones, o lleguen a otra materia, análisis de decisiones, etcétera, ¿no? Para todo ocupan el álgebra lineal. Y más un método muy famoso, ustedes busquen un método muy famoso que se llama eliminación de Gauss. ¿Sale? Eliminación de Gauss es muy importante. Se los digo porque yo sé que lo van a ocupar. Si no lo van a ocupar, pues no se los dijera. ¿Y cómo lo sé yo? Pues porque soy ingeniero industrial como ustedes. Bueno, como ustedes lo van a hacer algún día. Entonces, pues sí es muy importante que pongan mucha atención en sus clases. ¿Cómo van de veras esa materia? Bien. Bien. Excelente. No, pues muy bien, échenle ganas. ¿Cuál se les hace más difícil, ecuaciones o álgebra? Ecuaciones. ¿Ecuaciones? Sí, ecuaciones, profe. Bueno, vamos a resolver vamos a comprobar algo que les había dicho anteriormente al inicio de la sesión. Yo les dije al inicio de la sesión, ustedes pueden resolver de dos maneras una ecuación diferencial, o hasta de más maneras, ¿no? Pero ahorita les voy a explicar por lo menos dos. Yo voy a tener y' va a ser igual a 5y, ¿sale? ¿Esta por qué método la podemos resolver? Lineal.
A ver, uno me dijo lineal y otro separación de variables. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por Y prima. Ok, pero uno me dijo lineal. ¿Y por qué por lineal? A ver, dígame, la persona que me comentó por lineal. ¿Por qué la podemos resolver como lineal? Por la fórmula. Ok, pero ¿a poco está determinada como lineal? Esa ecuación no la podemos convertir en lineal. Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dígame cómo. Usted que ya sabe esta parte, ya conoce separación de variables y ahorita ya pues vio un ejemplo de lineales. ¿Cómo la puedo resolver por el método lineal? Sin miedo, no tenga miedo, no dude de su premisa. Es que no sé cómo explicárselo. Ok, bueno, vamos a resolverla. Se puede resolver de los dos métodos y van a ver, ahorita lo vamos a comprobar por qué. Por 3 métodos, de hecho, no te voy a dar uno hasta que ni existe. No, no es cierto, no se crea. Voy a resolver y', vamos a resolverlo por separación de variables primero. Sabemos que la derivada de y sobre la derivada de x va a ser igual a 5y. Despejamos. Las y van de un lado y las x van del otro lado. Entonces nos va a quedar derivada de y sobre y es igual a 5 por la derivada de x. ¿Sale? ¿Podemos integrar ambos lados? Correcto. Ya no le voy a poner la integral. Bueno, aquí vamos a poner la integral y aquí le ponemos la integral. De un lado nos va a quedar logaritmo natural de y. Del otro lado va a ser igual a 5x más la constante de integración. Y, si lo resolvemos de este lado, va a ser igual a un Euler elevado a la 5x más la c. Por lo tanto, y es igual a c por Euler elevado a la 5x. ¿Sale? Ese es el método de separación de variables. Cópienlo, por favor. Me avisan, ¿eh? ¿Ya está? Sí. Ya. No. Permíteme tanto, profe. Ok. Tenemos que llegar al mismo resultado. Ya, pro. Ya, ok, perfecto. Vamos a borrar la ecuación. Vamos a resolverlo por igual, por separación de variables, pero ¿qué pasaría si yo despejara de otra forma? Para darnos cuenta si tendríamos errores o no tendríamos errores. Si tuviéramos la derivada de y sobre la derivada de x es igual a 5y, y yo quiero bajar, ahorita dejé la constante, ustedes me preguntarán, ¿y por qué dejó la constante del lado de las x? ¿Por qué no la dejó del lado de las y? Pues es lo mismo. Al final de cuentas, si la paso abajo dividiendo, va a ser la misma tontería. ¿Por qué razón? Entonces, porque la derivada de y bajamos las 2 sobre 5y va a ser igual a la derivada de x. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esta parte de aquí, vamos a tener que un quinto, bueno, sí, se los voy a decir aquí como un quinto de 1 sobre y. ¿Sí ven por qué o no? Sí, porque es una constante y se saca como un quinto, ¿no? Queda de Y Ajá, sobre Y. ok, seguiría, y de y sobre y, que es 1 sobre y por la derivada de y, ¿no? Sí. Ok, y esto va a ser igual a la integral de la derivada de x. Esto sale como constante y aquí
sobre Y. Entonces va a quedar ritmo natural, integración. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿cuál me está afectando el valor? Pues el 5 lo puedo pasar del otro lado multiplicando. Entonces vamos a tener logaritmo natural de Y, va a ser igual a 5 por X más C. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, 5 por X, pues nos va a dar, vamos a poner igual logaritmo de Y, es igual a 5 por X, pues nos va a dar 5X. 5 por C, ¿cuánto nos da? 5C. Sí. C. Recuerden que toda constante por la constante que está marcando aquí es constante, a menos que tengamos una variable. Si multiplicamos C por X, es CX. Nunca se les olvide esa parte, ¿sale? Entonces va a ser C. Entonces ahora el logaritmo lo vamos a pasar del otro lado como Euler. Entonces Y va a ser igual al Euler de 5X más C. Por lo tanto, aplicamos las propiedades de los exponenciales y Y va a ser igual a C por Euler a la 5X. Esta ecuación tiene que ser igual a la anterior que desarrollé. ¿Sí está igual o no? Sí, sí, es lo mismo. O sea, se puede jugar con el álgebra. Y existen más. Ahorita me voy a aventar otro. Acaban de copiar esta parte para poder resolverla por el método lineal. ¿Profe, qué método fue? Perdón, se me cerró mi micrófono. ¿Cuál? Ah, perdón. Ajá, sí, te escuché, nada más que yo tenía mi micrófono apagado. Este método es separación de variables igual. Nada más que despeje de diferente forma. Con despeje de álgebra diferente, pero es el mismo método. O sea que ustedes si quieren pasar el 5, la constante la pueden pasar, pueden dejar la X, pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando lleguen a la solución. ¿Vale? Es el método de separación por variable las dos, pero hay estas dos formas que se pueden utilizar. Bueno. Vamos a ¿qué hora es? Ok. Vamos a resolverlo por otro método. ¿Puedo borrar? Simón. Sí. Ok, ya lo borré. Creo que era Y' es igual a 5Y, ¿no? Método lineal. Y' menos 5Y igual a 0. ¿Está comprobado de una forma lineal? ¿Sí o no? Sí. Sí, tenemos P de X. ¿Cuál es nuestra P de X? 5, ¿no? Menos 5. 5. Bueno, menos 5. Tenemos nuestra F de X. ¿Cuánto es? ¿Y? La Y. No, la F de cero, X, ¿Cero? profe. Cero. 0. ¿Ok? Ya tenemos determinada esta parte. Entonces vamos a buscar la mu de X. Y el factor de integración va a ser igual al Euler de la integral. En este caso, nuestra P de X lo vamos a dejar afuera como menos 5 por la derivada de X. Por lo tanto, mu de X va a ser igual al Euler a la menos 5X. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Ahora, vamos a nosotros calcular. Ok, a la menos 5X. Vamos a sustituirlo en la ecuación. Entonces voy a borrar esta partecita de acá abajo tantito. ¿Cómo nos dice la ecuación que mu de X, Euler elevado a la menos 5X por Y es igual a la integral de 0 por Euler elevado a la menos 5X por la derivada de X? ¿Sí o no?
Bueno, Euler elevado a la menos 5x por y es igual a la integral. Ya la puse bien chiquito porque ya no me cabe. Es igual a la integral de 0, Euler elevado a la menos 5x por 0, ¿cuánto nos da? 0. 0. Por la derivada de x. ¿Sale? Vamos a resolver la integral. ¿Cuál es la integral? Pregunta. ¿Cuál es la integral de 0 por la derivada de x? 0, ¿no? 0. No, no, X. Ah, no, es X, no. sí es cierto. No, no, no. Si tuviéramos aquí, fíjense, si tuviéramos la integral de la derivada de x, es igual a x más c, ¿no? Pero aquí tenemos un 0. Y aquí antes, cuando ustedes están derivando con x, tenemos un 1 que no se ve. Entonces, ¿cuál es el resultado de la integral de 0? 0. Sí, correcto. El resultado de la integral de 0 va a ser una constante nada más, sin poner nada al lado. Como si... Y no puede... Bueno, tomo sí podría ser 0, porque al multiplicarlo por c, pues va a ser c, pero nada más se va a poner c. La integral de 0 siempre va a ser c. Entonces, Euler elevado a la menos 5, x por y va a ser igual a c. Por lo tanto, y es igual a c sobre Euler a la menos 5x. ¿Sale? Y si lo subimos arriba, ¿cómo pasaría? como positivo, ¿no? Positivo, correcto. Entonces va a ser c por Euler elevado a la 5x. Y este resultado me tiene que dar lo mismo que los que resolví por separación de variables. ¿Sí me dio lo mismo o no? Sí. Sí. ¿Sale? Entonces se dan cuenta que el álgebra, las matemáticas son pues son mágicas, ¿no? Porque al final de cuentas todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Ah, no, eso no tiene que ver nada, pero se me ocurrió. Al final de cuentas, por donde ustedes vayan, por el método que quieran, siempre y cuando se pueda resolver, van a llegar al mismo resultado, siempre. Siempre, si ustedes, es como dicen, les voy a hablar metafóricamente, si ustedes quieren ser personas que puedan destacar ante esta sociedad, no sé, ante su novia, su novio, ¿no? Los que tengan pareja, ante cualquier situación, ante una empresa, ¿no? Nunca vamos a poder llegar a esa parte si no buscamos formas diferentes. Al final de cuentas podemos llegar a esa misma parte, pero tenemos que aplicar siempre algo, tenemos que hacer algo al respecto. Si no hacemos nada al respecto, pues no se puede llegar. Entonces, si vemos las ecuaciones, podemos aplicar diferentes métodos de álgebra, por donde sea el álgebra es bastante cuadrada, cerrada, lógica, que siempre nos va a dar lo mismo, por donde lo contestemos, ¿sale? Vámonos con otra ecuación, pero vamos a meterle un poquito más de estilo, porque como que nos estamos quedando abajo, ¿no? Que están muy sencillas estas ecuaciones. Entonces vamos a meterle un poquito más de estilo a estas ecuaciones lineales. Y vamos a resolver una ecuación diferencial, pero ¿qué les parece si metemos identidades trigonométricas? Sí. Ok, entonces vamos a dejar que y', a ver, y' va a ser igual a la secante de x más tangente de x. Bueno, vamos a poner mejor la y antes para que no se confundan. Más y tangente de x, ¿sale? Vamos a resolverla esta por el método lineal. Por separación de variables, ya no sé si puede hacer. X. No, va a estar complicado por separación de variables. Por la y que nos está aquí molestando. Entonces vamos a resolverlo por el método lineal. Para dejarla del método lineal vamos a tener que y', en este caso, va a ser igual a secante
de X. ¿Sale? Ya la tenemos de forma lineal. Ahora, ¿cuál es mi P de X? Y tangente de X. Es menos, vamos a jalar el signo y vamos a dejarle menos tangente. Menos la tangente de X. ¿Sale? Vamos a definir que nuestra f de X, la función de X, va a ser igual a ¿qué? Secante de X. Secante de X. Secante de X. ¿Sale? Una vez que ya tenemos determinadas cuál es nuestra P de X y cuál es nuestra f de X, pues vamos a resolverla, ¿no? Pues vamos a calcular el factor de integración. Entonces voy a borrar la parte de aquí arriba. Y nuestro factor de integración nos dice que m de X va a ser igual a un Euler de menos integral de la tangente de X por la derivada de X. ¿Sí o no? ¿Cuál es la integral de la tangente de X? ¿Tienen sus fórmulas por ahí? Es menos secante, ¿no? No. Es que hay dos fórmulas. Hay dos fórmulas. A ver, hay dos resultados para esta integral. Es una sí creo que es la que me dijiste y hay otra. Hay una de un logaritmo natural que nos va a servir más esa. La de menos logaritmo coseno de X. Ándale, esa, mira. ¿Por qué razón? Ahorita les voy a explicar por qué. Euler a la menos logaritmo natural de coseno de X. No voy a poner la constante porque me vale gorro y no la pongo. No se crean. Es porque ya saben que se va a eliminar. Siempre recuerden eso, porque no va a decir, es que no puso la constante. No, la constante siempre va. Sin embargo, como estamos haciendo factor de integrante y sabemos que son bastantes integrales, por eso no pongo la C. Recuerden eso siempre, para que no digan, es que no la puso. No es que no la haya puesto, es que la constante siempre va después de una integral de ley. Siempre tiene que ir. Solamente que con esto, con las ecuaciones, pues así se maneja. Son constantes arbitrarias. Al final de cuentas, al siempre despejarla nos va a quedar una constante. Entonces, m de X, déjenme borrar. M de X va a ser igual. Primero, menos por menos, ¿cuánto nos da? Más, ¿no? Logaritmo natural de coseno de X. Entonces, m de X o mu de X va a ser igual al coseno de X. ¿Ya se dieron cuenta por qué metí logaritmo natural? Cuando tengan una ecuación así, pues les conviene más el logaritmo natural si se puede eliminar. Yo tuviera un logaritmo. Euler, ¿no, profe? ¿Mande? Desde que vemos el Euler, ¿no? Ajá, desde que ven, que saben que está ahí el Euler, ya saben que con el logaritmo se convierte en 1 y 1 por coseno, pues nos va a dar coseno de X. Entonces ya tenemos nuestro valor de mu de X. ¿Sale? Ese mu de X vamos a sustituirlo en la fórmula. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí vamos a sustituir. Ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a multiplicar nuestro coseno de X. Que cómo se acomodan los valores no importa, es una multiplicación. El orden de los valores no va a tener el producto. Entonces, aquí le podemos poner secante, era secante, ¿verdad? Secante de X por coseno de X por la derivada de X. Entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? ¿Cómo la resolvemos? Mediante identidades trigonométricas. Exacto, se puede resolver mediante identidades trigonométricas o la podemos integrar por partes. ¿Cuál eligen? No, pues yo creo que mejor identidades, ¿no? Porque por partes va a estar un poquito más largo y complicado. Yo creo que por identidades trigonométricas está de volada. Vamos a ver coseno
de y es igual a la integral de secante. ¿Cuánto vale? Secante de x es igual a si tuviéramos 1 sobre coseno, ¿no? De x, ¿sí o no? Sí, Sí, Esto es igual, ¿no? Entonces, si sabemos este valor, pues vamos a sustituirlo. Va a ser igual a 1, voy a borrar la parte de aquí, 1 sobre coseno de x por coseno de x, por la derivada de x. Aquí podemos eliminar los valores, sí podemos eliminar los valores, y vamos a eliminar este coseno. ¡Ay, la borré! Espérenme tantito. Sobre coseno de x. Entonces vamos a eliminar este valor de aquí con este valor de aquí. ¿Sale? Porque al dividir coseno de x sobre x, pues nos va a dar 1. Entonces nuestra integral nos va a quedar como 1. Por lo tanto, coseno, aquí me faltó la x, chicos. Aquí, ¿por qué no me dicen? Entonces, coseno de x va a ser igual a la integral de 1, ¿no? Por la derivada de x. Sin embargo, este 1, pues no se pone dentro de las integrales. Ustedes lo saben. El 1 es como si fuera, no, bueno, sí imaginario se podría decir, pero no lo consideraría tanto como un número imaginario, porque estamos hablando de otras cuestiones. Entonces, dentro de aquí, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a despejar. Coseno de x por y es igual, bueno, resolvemos la integral. ¿Cuál es la integral de la derivada de x de 1? Pues nos va a dar X. x más la constante, ¿no? ¿Sale? Sí, Entonces, vamos a borrar la parte, bueno, no, hay todavía cabe. Y va a ser igual a x sobre coseno de x, ¿sale? Pero también va a dividir del otro lado, más c sobre coseno de x, ¿sí o no? sí, sí, sí. Ok. Ese es el resultado, pero si lo queremos hacer un poco más bonito, identidades trigonométricas. ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos dejarlo? Que quede sobre el lineal, sin que esté dividiendo nada. Ahí es como si tuviéramos un 1 al lado de la x y 1 sobre coseno de x, ¿cuánto es? Secante, es lo mismo, vamos a regresar a lo mismo. X secante de x más c, ¿qué? Secante. Secante de x. ¿Sí o no? Sí, Y este va a ser el resultado de nuestra ecuación. Para que la aventemos estilo, ¿no? Esta también puede ser. Pues si le queremos poner un poco de estilo, pues ya le metemos aquí esta parte, ¿no? Que no se vea tan feo. Que tengan un excelente día, chicos. Hasta aquí la dejamos. Les dejo ejercicios en la plataforma. Ya se los subí al parecer. ¿Vale? Gracias. Gracias, profe. profesor. igualmente. Esos son para el viernes, ¿no? Sí. gracias, profe. Tengan un excelente día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.